¿Qué tal? Soy Antonio Teixeira. Estas son las noticias de esta noche de miércoles en digital. Noticias Telemundo Digital. La variante Omicron está provocando casi 1 millón de nuevos contagios a diario en todo el mundo. Se trata de un tsunami de contagios que no habíamos visto en 2 años, según la OMS. En Estados Unidos, esta variante se extiende con un promedio semanal de más de 262.000 nuevos casos. He tenido síntomas ya por 2 días, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza. California se ha convertido en el primer estado en alcanzar los 5 millones de contagios. Sin embargo, las autoridades de salud afirman estar preparados para otro aumento de casos por culpa de las celebraciones de fin de año. Crece el temor entre los padres ante el aumento de hospitalizaciones infantiles cuando faltan muy pocos días para regresar a clases en muchos estados. El doctor Anthony Fauci justifica la polémica medida de reducir a la mitad el tiempo de aislamiento. Deberían de esperar porque realmente hay demasiados casos positivos. Y por su parte, la FDA está advirtiendo que algunas pruebas rápidas de antígenos pueden ser menos sensibles para detectar esa muy contagiosa variante Omicron. Un jurado declara culpable de tráfico sexual de menores a Ghislaine Maxwell. Según el veredicto, la acusada estaba reclutando a las jovencitas para que fueran abusadas sexualmente por parte de Jeffrey Epstein. Como último grito desesperado para cerrar el año, levantan un altar con rostros de miles de desaparecidos en México. La cifra de este delito no se detuvo durante el 2021 y ya suman casi 100.000 personas de las que nada se sabe. Este evento es un acto de amor, de esperanza y de memoria para todas las personas que se encuentran desaparecidas. Pero comenzamos con el avance del COVID-19. Más que una ola, la variante Omicron ya se ha convertido en un verdadero tsunami de contagios a nivel global, rozando el 1 millón de casos diarios según la Organización Mundial de la Salud. Y después de 2 años de la aparición del COVID-19, esta variante, a la que hacemos referencia, ya es la dominante en Estados Unidos y algunas partes de Europa. Según cifras oficiales de la OMS, los casos de coronavirus en todo el mundo aumentaron un 11% la semana pasada con respecto a la anterior. Y estamos hablando de un incremento que se ve muy claro, o mejor dicho, clarísimo en lugares como en California. Se trata del primer estado en alcanzar los 5 millones de contagios de coronavirus y por eso contamos con Enrique Chiabra de Telemundo Los Ángeles para saber, Enrique, buenas noches, ¿qué dicen las autoridades ante esto? Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. El reporte no fue del todo inesperado, según el Departamento de Salud, ya que California es un estado con 40 millones de residentes. Pero aquí las autoridades afirman estar preparadas para un nuevo aumento de contagios por las celebraciones de fin de año, muchas de las cuales tendrán que ser ahora en interiores debido a una serie de tormentas que afecta el estado. Por los días festivos, sí estamos viendo un poco de los números positivos que están subiendo. Exámenes en 150, 160 personas al día, pero hemos visto que tenemos el promedio de 30 hasta el 54% de personas que están saliendo positivas del COVID. Esta explosión de nuevos contagios por COVID, alimentada por la variante Omicron, también ha causado un aumento en las hospitalizaciones en todo California. El incremento es de un 12% en los últimos 7 días, rebasando los 4.400 pacientes. Antonio. Oye, Enrique, en medio de esta ola de contagios que estamos teniendo en todo el país, estamos viendo filas cada vez más largas en los centros de pruebas. ¿Qué medidas están tomando ahí las autoridades en Los Ángeles? Así es, los funcionarios de aquí del condado de Los Ángeles anunciaron que a partir de este viernes van a ampliar las horas de operación en los sitios de pruebas, aumentando los días y también enviando más unidades de pruebas móviles a las áreas más afectadas. También se podrán recibir pruebas en casa en un plazo de 2 días después de pedirla. California también se está preparando para ofrecer pruebas rápidas para los estudiantes en las escuelas públicas desde el kinder hasta el grado 12. Antonio. Hay que cuidarse tal y como está la situación. La clave está en vacunarse, también en utilizar la mascarilla en lugares cerrados y en zonas concurridas al aire libre. Esto según los expertos. Gracias, Enrique. Cuídate también mucho por ahí. Igualmente, buenas noches. Estábamos hablando de California, pero es que a nivel nacional volvemos a superar el máximo de infectados por encima de los 260.000. Lourdes Hurtado habló con el principal experto de la Casa Blanca sobre esa nueva guía de los CDC y nos va a aclarar ahora si debemos esperar algún cambio por este repunte. Entre esta larga fila para pruebas de COVID-19 en Miami, Florida, hay muchos contagiados como Yolanda que ahora quisieran saber si ya están negativos para no pasar la enfermedad a otros. Tengo que cuidarme
Y no solo yo, sino tengo que cuidar a los demás, porque uno no sabe si está o no contagiado. Sin embargo, un resultado negativo no es necesario para determinar si uno es aún contagioso, según las nuevas guías de los CDC, que generaron confusión al disminuir a la mitad el tiempo de cuarentena para quienes no tienen síntomas. En entrevista con Noticias Telemundo, el principal epidemiólogo de la nación explica por qué. The risk of transmitting dramatically diminishes when you get to day 6, 7, 8, 9, 10. And therefore it's felt that since the tests are not predictive of whether you will be transmissible or not, then just put a mask on and you'll be safe from spreading it to other people. Estados Unidos vuelve a romper récord de contagios por Omicron, con un promedio semanal de más de 262,000 casos, un aumento del 69% en comparación con la semana anterior. Pero a diferencia de otras olas de contagios, la tasa de hospitalizaciones aquí no ha incrementado tan precipitadamente. Con 9,000 pacientes ingresados en promedio a la semana, las hospitalizaciones han aumentado un 14% y las muertes, unas 1,100 al día, han disminuido un 7%. We don't want to get complacent. Aún así, no debemos bajar la guardia, señala Fauci. Por ello, no se descartan más medidas para frenar el avance de esta variante. ¿Deberíamos esperar algún mandato de vacunación o un requerimiento de una prueba negativa para viajar a nivel doméstico? I don't think you're going to expect that in the next few days to a week, that's for sure. We will follow the science and make that change if it's warranted. La recomendación para este año nuevo es no celebrar en grande sino en familia, siempre y cuando todos estén vacunados y tengan su refuerzo. Lourdes Hurtado, Noticias Telemundo. Y si echamos un vistazo rápidamente a Nueva York, la cifra de contagios alcanzó otro máximo. Fueron 67,000 en tan solo un día y preocupa especialmente ahora porque los niños regresarán a clase este lunes en medio de ese repunte de hospitalizaciones pediátricas. Por su parte, las escuelas públicas de la ciudad se comprometen a duplicar su volumen semanal de pruebas PCR para evaluar a los estudiantes estén o no vacunados. Aún así, el riesgo inquieta evidentemente a muchas madres y padres y pone en alerta a los médicos. Deberían de esperar porque realmente hay demasiados casos positivos. Un dato importante es que muchos de estos niños que terminan hospitalizados son niños menores de 5 años que todavía no califican para las vacunas. También los maestros y el personal van a recibir las pruebas. En cuanto a los expertos de salud, confían en que vacunando así a los niños se reduzca la propagación en las escuelas. Pues además de la vacuna es vital, según los expertos, actualizar la mascarilla porque utilizamos algunas y no parece que todas protejan igual contra la variante Omicron. Por el momento piden que se eviten los cubrebocas de tela. Francisco Fajardo ha averiguado los que se recomiendan y los cuidados a tener en cuenta. A nadie le queda duda, los cubrebocas funcionan, pero ¿está usted utilizando el de mayor protección? Yo uso estos porque yo trabajo para una escuela, entonces prácticamente en la escuela nos lo dieron cuando se extinguió el N95. Ante la variante Omicron más contagiosa, los expertos recomiendan obtener una mascarilla más segura. Y sí, las N95, KN95 y las KF94 son las de mejor ajuste y menor filtración. Las que hay que evitar por ahora son las de tela. Yo quisiera recomendar que la gente adquiera mascarillas profesionales. Las hechas en casa no tienen suficiente protección. Si opta por un cubrebocas quirúrgico, la alternativa es que en lugar de uno use dos. Nunca utilizar los sucios y siempre desecharlos después de 24 horas. Sí, está bien que se siga usando porque ya hay muchos contagios y tenemos que cuidarnos. El Departamento de Salud Pública de California define como buenas mascarillas a las que tienen 2 capas de algodón y una tercera capa de filtro, alambres nasales para reducir espacio sobre la nariz y correas para un mejor ajuste sobre la cara. Son virus respiratorios, de tal manera que el uso de un cubrebocas es una medida importante de protección. Mientras, estados como California mantiene el mandato de uso obligatorio en todos los espacios públicos cerrados hasta el 15 de enero. Y anda mucha gente sin cubrebocas y uno se preocupa porque uno se cuida y otra gente no. Expertos aseguran que la temporada pasada prácticamente no hubo casos de influenza, en gran parte porque la gente estaba más acostumbrada que hoy a utilizar el cubrebocas. En San Diego, California, Francisco Fajardo, Noticias Telemundo.
Y luego tengan en cuenta que algunas pruebas rápidas de antígenos, precisamente de las que nos solemos hacer en casa, según advierte la FDA, pueden ser menos sensibles para detectar la muy contagiosa variante Omicron. Y esto significaría que es posible que esos test pasen por alto la infección y que el resultado se considere un falso negativo. La FDA no especifica bien qué pruebas fueron analizadas en ese estudio, pero los expertos en salud recomiendan que si tienen síntomas de coronavirus y dan negativo, se realicen una segunda prueba antes de asumir como cierto ese primer negativo al coronavirus. Vamos a cambiar de asunto. Ghislaine Maxwell fue declarada culpable de reclutar jovencitas para que fueran abusadas sexualmente por Jeffrey Epstein. Luego de 6 días deliberando, ese jurado la encontró culpable de los 5 de los 6 cargos, entre ellos explotación sexual de adolescentes, por los que enfrenta una condena de hasta 65 años en prisión. Varias víctimas la acusaron de ayudar a seducirla y una testificó que incluso participó en sus encuentros íntimos con Epstein. Este próximo año, 2022, miles de personas tendrán una cosita menos de las que preocuparse en sus cuentas médicas gracias a esa ley conocida de no sorpresas. Se trata de una nueva ley que prohíbe la mayoría de los cargos médicos inesperados de proveedores fuera de la red. Así se protege a los pacientes cuando reciben un tratamiento médico o en hospitales que no están en sus redes de seguro y que no eligieron. La ley entra en vigor este 1 de enero y aplica a casi todos los planes de salud privados. Pues hablando de salud, la compañía Dole está retirando del mercado una serie de ensaladas por una posible contaminación con listeria. Se trata de verduras listas para comer que fueron procesadas en sus instalaciones de Bessemer City, Carolina del Norte y Yuma, Arizona. De acuerdo a la FDA, los productos sujetos a la retirada voluntaria se distribuyeron en al menos 17 estados y se identifican mediante un código de lote del producto que comienza con la letra N o Y en la esquina superior derecha del paquete. Estas ensaladas, que deben ser desechadas, tenían como fecha tope del consumo el 8 de enero. Y sepan que Estados Unidos va a permitir que regresen al país los ciudadanos que tienen sus pasaportes vencidos siempre y cuando retornen antes del 31 de marzo del 2022. Y solamente si ese documento expiró después del 1 de enero del 2020. El pasaporte vencido debe ser un pasaporte original de 10 años con excepciones para quienes tenían menos de 15 años cuando se emitió. Estos pasaportes deben estar inalterados y en posesión del propietario. Y por otro lado, les contamos que unos 75.000 guatemaltecos han sido deportados este año desde Estados Unidos y México en las últimas horas. Han llegado a la capital guatemalteca 3 vuelos con más de 240 migrantes procedentes de Estados Unidos. Con eso, la cifra de repatriados desde este país casi alcanza los 18.000. Otros tantos miles han sido expulsados vía terrestre desde México. También han sido deportados unos 12.000 menores guatemaltecos no acompañados. Y en México, cientos de familias construyeron un altar donde están colocando esferas con las fotografías e información de sus seres queridos que están desaparecidos. De esta forma, pues los recuerdan con mucho cariño durante estas fechas decembrinas y manifiestan esa esperanza de hallar alguna pista para poder dar con su paradero. Jacibe Pérez, desde la capital mexicana, nos tiene la historia. Con fe e ilusión, las familias pegan las imágenes de sus seres queridos en las esferas y las amarran unas junto a otras con hilos que representan la esperanza de que un día podrán encontrarlos. Al desaparecer a un ser querido de nosotros, desaparecen pues prácticamente a todos porque pues todos quedamos mal. Carmela participó con la fotografía de su esposo en el Memorial de los Desaparecidos. Este año ella y cientos de buscadoras lo colocaron en una explanada de la capital mexicana, ahí donde todos pueden ver sus fotografías y los datos de la última vez que tuvieron contacto con ellos. Esto es como pues sentirlos que todavía están con nosotros, que aún los seguimos buscando y los seguiremos buscando hasta encontrarlos. Hecho pues búsqueda hasta donde ni te imaginas. Jacqueline también se unió a esta iniciativa porque hace año y medio que no sabe dónde está su hija. Justamente se hacen estas fechas porque para nosotros es más fuerte. En estas fechas los extrañamos todavía aún más, duele más esa silla vacía. Es por eso que hacemos este acto de amor para ellos. Las esferas que permanecerán en un parque público hasta el 14 de enero son solo una pequeña muestra de la gravedad de dicho problema en este país. Las cifras oficiales indican que hasta hoy hay más de 96,000 personas de las que nada se sabe en esta nación y cada día por lo menos desaparecen 23 más.
Y eso hablamos de las denunciadas. Esta activista asegura que en el 2021 los delincuentes no tuvieron clemencia y la lista de ausentes siguió creciendo sin parar. En los últimos 3 años van más de 25,000 desapariciones nuevas. Algunos de ellos están en este jardín de la memoria, en el cual con cada adorno los suyos gritan en silencio que no los han olvidado. En México, Jacibe Pérez, Telemundo. Y hablando de México, en la capital, un grupo de especialistas ha detectado otras 21 grietas en 3 zonas diferentes del tramo de la línea 12 del metro, que colapsó hace cuestión de unos meses. Las fisuras se han localizado en la estructura metálica de la vía elevada durante una inspección a detalle como parte de la reconstrucción de la ruta y estaciones afectadas. En mayo pasado, ese tramo se derrumbó cayendo el vagón sobre la carretera con un saldo de 26 muertos y un centenar de heridos. Pues México va a permitir atracar a cruceros que lleven a personas infectadas con coronavirus. Las autoridades han dicho que los pasajeros que no tengan síntomas pueden desembarcar normalmente y los que tengan síntomas o den positivo serán puestos en cuarentena y, de ser necesario, van a recibir atención médica. México es uno de los pocos países de todo el mundo que no ha impuesto restricciones de viaje, requisitos de prueba ni uso obligatorio de mascarillas para visitantes. Que está alegando el gobierno que estas medidas dañarían a su sector turístico. Como ya falta muy poquito para despedir este año 2021, en Honduras ya tienen todo listo para la tradicional quema de los monigotes. Se trata de esas figuras hechas de esponja y madera que representan el año viejo y que son quemadas el 31 de diciembre. Los artesanos que las fabrican cuentan que este año las figuras del presidente Juan Orlando Hernández y otros políticos fueron las más solicitadas. En este año tenemos los monigotes de fin de año o años viejos representados por algunos personajes o figuras públicas. Con todo respeto nosotros los hacemos a ellos, pero con una idea clara para poderles hacer saber el mal sentir que hacen contra el pueblo. Y cada uno de esos monigotes se vende entre 15 y 30 dólares, que según afirman vale la pena para ahuyentar las malas vibras y comenzar así muy bien el año nuevo. Y por su parte en Perú están utilizando conejillos de indias en un ritual muy popular para limpiar también la mala vibra. En vísperas del año nuevo son los cuis, las cobayas, que son frotadas por una curandera en la cabeza y el cuerpo del cliente. Su objetivo, afirman que es el animalito retire las dolencias y enfermedades de esa persona. Quienes hacen estas limpias afirman que los animalitos no sufren daño. Y les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.